Hey, buenas a todos, chicas y chicos, a otro episodio de Crowdy Podcast, a otra semana con noticias muy interesantes, que para los que ya hayan estado en el canal se habrán dado cuenta que no subí episodio la semana pasada. Me tomé un tiempo para reflexionar, para estar tranquilo un poco. También es verdad, pues como yo ya les había comentado antes, esta no es mi fuente de vida. Básicamente yo tengo pues un trabajo. Aparte de esto, la semana pasada fue una semana un poco complicada. De hecho, me enfermé un poquito. Todavía sigo de hecho un poquito enfermo. De pronto por si notan mi voz un poco rara, es por eso. Y nada, estuve pensando mucho acerca del podcast, del proyecto, de lo que quiero hacer. Como sabían, veníamos manejándolo como una secciones divididas, donde hablamos parte de noticias importantes que han sucedido en el país, y después pasábamos por noticias relevantes que han sucedido en el mundo. Y les cuento que pues muchas veces me sentí como atado de manos entre estar escogiendo cosas que de pronto había una semana donde en el país no pasaba mucho, pero en el mundo sí pasaban muchas cosas, o podía suceder al revés, que a nivel global estuvieran pasando cosas, pero que en el país no estuviera pasando casi nada. Entonces decidí como desligarme de esa metodología, como experimentar, ser un poco más flexible, nada más agarrar las noticias de las que simplemente se me antoje hablar, no importa de dónde vengan. Obviamente tratar de hacer, de equilibrar un poco la cosa y de ser más extendido con los temas, más bien en vez de agarrar tantas cosas, tomar de 2, 3, 4 cosas así súper importantes y de ahí darle. Vamos a intentar hacerlo así. Voy a intentar agarrar temas de los que me interesen más, ¿no? Porque muchas veces sí pasa que hay cosas muy interesantes de las que pueden suceder, de las que puedes ser testigo en el mundo, pero realmente te importa 3 hectáreas. Y está bien. Ya que, como les decía, es hablar de temas de los que yo considere chéveres, importantes hablar, y generar un juicio de valor al respecto. Y ya sin más dilaciones, porque quiero iniciar, porque esta semana ha sido muy interesante y han pasado cosas muy heavies en el mundo. Muy heavies. Vamos con la noticia que tiene conmocionado básicamente. Bueno, conmocionado no diría, pero que ha logrado captar la atención de mucha gente. Frente al Congreso de los Estados Unidos, diferentes agentes, creo que en total 3, testifican que el gobierno estadounidense es plenamente consciente de la existencia de civilizaciones extraterrestres que vienen desde afuera, que ha habido contactos, no solo que ha habido contactos, sino que ha habido recuperación de naves, y yendo incluso más allá para ponerle ya la cereza sobre el pastel, que han sido capaces de recuperar restos biológicos no humanos. A ver, ¿qué pasa con esto? Que hay muchas cosas que ver y que ir hablando en estos puntos. Primero, la persona que dio los testimonios más relevantes fue un tipo llamado David Grush. Y de David pues toca hablar un poquito. Él es oficial certificado de la Fuerza Aérea, una persona que, digamos, rara vez sucede en estos casos, rara vez sucede en los temas de ufología y conspiración, donde te encuentres una persona que realmente te hable con fundamento. Pero en este caso tenemos un oficial certificado de la Fuerza Aérea que participó en la guerra contra Afganistán del 2001 al 2008 y es un oficial condecorado. ¿Qué pasa con este sujeto? Pues resultó, digamos, ser tan sobresaliente sus labores que fue ascendido, y desde hace unos años al tipo se le asignó trabajar en una agencia gubernamental de la cual casi mucha gente no sabe, diría que la gran mayoría no la ha escuchado. Se llama la NRO, que sus siglas en inglés traducidas vendrían a ser la
la Oficina Nacional de Reconocimiento. Según él, lo que hablaba él es una división por la cual se centran en estos fenómenos, en estos ovnis, que realmente ellos ya, por lo menos a nivel interno, al parecer en las oficinas realmente en las cuales trabaja gente del gobierno no se refieren a ellos como ovnis, sino como FANIs. Ahorita realmente no recuerdo bien qué significan las siglas. Esta oficina se encarga básicamente como de recibir estos casos de avistamiento de FANIs, de ovnis, de clasificarlos, de investigarlos y pues bueno, de tratar de esclarecer un poco cuáles son este tipo de fenómenos. Este tipo de David Grush no es la primera vez que se para frente a una cámara a decir este tipo de cosas, él ya había hablado desde antes. De hecho, en este mismo año, en junio, si no estoy mal, él mencionó que había programas incluso de retiro de naves. Aquí dentro de los pisos de gobierno estadounidense. Imagínate. Pues obviamente esto ha resonado. Esto ha conmocionado a mucha gente, obviamente. Pero me parece hasta cierto punto curioso. Yo, a nivel personal, ya les hablo de mi caso personal. Siempre he sido una persona que le gustan mucho estos temas, las conspiraciones, los encubrimientos gubernamentales, a pesar de que obviamente no soy un loco que tiene un papelito de aluminio en la cabeza. Sí considero que los gobiernos tienden a usar estrategias muy sucias para ocultarnos cosas muy importantes. Tampoco creo que la tierra sea plana, tampoco creo que sean ese tipo de casos, pero en definitiva sí siento que los gobiernos, el nivel de secretismo que manejan es increíble, y siento que esto, a pesar de que es un acontecimiento importante, claramente lo es. No estoy acá diciendo que no sea nada extraño, porque lo es. Que el hecho que una senadora de Estados Unidos le esté preguntando a un oficial, hey, según los testimonios y según de los lugares y oficinas donde usted trabajó, ha escuchado testimonios de recuperación de naves y de cuerpos biológicos y que tipo digo así, sí, efectivamente yo lo he escuchado de primera mano de gente que ha estado en estos programas, porque eso también cabe aclararlo. Tipo, no es dando un testimonio de que él ha visto o ha participado en estas cosas, sino que al ser parte de una red de seguridad tan amplia y obviamente todo está tan conectado, él ha recibido testimonios de otra gente que trabaja para el gobierno que sí ha visto esto de primera mano, pero no es como que él haya estado en el lugar de los sucesos y haya visto al marciano, ¿sí? Entonces les decía, me parece curioso porque a pesar de que es bastante relevante lo que sucedió, es menester también aclarar que no es la primera vez que ha habido oficiales, exmilitares o gente que ha salido a aclarar que efectivamente el gobierno de los Estados Unidos son unos mentirosos, son unos encubridores y que saben la verdad y que no te la están diciendo. Para eso podemos ir atrás, casos como los de Donald Keijo, que ahorita pues no me voy a tener que explicar tampoco, casos como los de Bob Lazar, que digamos que son más fantásticos porque el tipo directamente dice que trabajó en el área 51. Cosas así. Me parece interesante porque la gente, por ejemplo, yo veía mucho en redes sociales diciendo como lo han revelado, ya está aquí la verdad, yo no sé qué vainas, por primera vez esto está sucediendo. Primero, repito, no es la primera vez que está sucediendo. Segundo, no están dando ninguna pruebas fehacientes. Y tercero, y este es el punto que más quería hablar, repito la premisa, a pesar de que soy una persona que le gustan mucho estos temas y nada más me gustaría a mí, créame, escúcheme, usted persona que me está escuchando, nada más me gustaría a mí, yo mañana levantarme, ir a desayunar mis huevitos revueltos con chocolate, prender el televisor y ver que el presidente de los Estados Unidos está presentando frente al mundo el primer alienígena. ¿Sí? Nada me encantaría más que eso. Pero al mismo tiempo soy consciente de que los gobiernos, en especial un gobierno como el de Estados Unidos, que vamos a ver, o sea, Estados Unidos es el gran hermano, ¿sí? Es el ojo que todo lo ve, que todo lo controla, que todo lo siente. Gobiernos tan vastos como los Estados Unidos, cuando este tipo de cosas suceden, cuando se filtra algún tipo de información, cuando ocurre X o Y accidente o esto, usted siempre tienda a pensar que esta gente, el nivel de control que tiene sobre las cosas es casi absoluto.
y que si hay cosas que usted está viendo y le parecen raras, extraordinarias o X o Y motivos, también hay una gran posibilidad de que eso esté siendo a propósito para llevar su atención a otro lado. Las típicas cortinas de humo. Y esto, hombre, de sobra. Ejemplos, se me pueden ocurrir muchos, tampoco me quiero extender en los ejemplos porque no quiero montar aquí el History Channel. Pero si por ejemplo si me remonto a este año, cuando hubo toda la alarma ovni extraterrestre hace unos meses, recuerdan que sucedió preciso cuando hubo un derramamiento de material químico en no me acuerdo en qué lugar de Estados Unidos y que había un peligro de envenenamiento de la población por ese accidente. Preciso sucede en ese momento, preciso. Y ahorita por ejemplo en este caso, que me parece bastante extraordinario, me resulta un poquito difícil pensar, o sea, ¿qué clase de distracción se está intentando generar con esto? Y tiendo a concluir que realmente podría ser una distracción para absolutamente todo, porque es que el gobierno de los Estados Unidos definitivamente de mal en peor es poco decir. Estamos hablando de que en este momento a nivel de política estadounidense la familia Biden está haciendo básicamente la diana de los republicanos, porque por si no se lo sabía, se lo informo, el hijo de Joe Biden es un desgraciado. El hijo de Joe Biden es tenaz, es terrible, el tipo drogadicto, cocainómeno, que bueno, usted puede esnifar y consumir las drogas si quiere ser una buena persona, está bien, pero cuando utilizas tu influencia para enriquecerte los bolsillos, en especial si es político, bueno, ahí ya tenemos un problema. Entonces, a pesar de que sí tiendo a pensar, es este servidor que les está hablando en el micrófono del día de hoy, sí tiendo a pensar que las mayores élites gubernamentales son conscientes de que hay vida extraterrestre que probablemente en un pasado o en un presente más presente de lo que tal vez cualquiera de nosotros nos podamos imaginar, han hecho un contacto. No creo que si ha habido tanto tiempo por el cual estos gobiernos se han esforzado por mantenerlo en secreto, no veo la razón por la cual este sea el momento preciso para, entre comillas, revelar la verdad. A no ser que esto es explicar algo conspiranoico con la conspiración de la conspiración, porque esto que está a punto de decirte ya es la conspiración de las conspiraciones, a no ser que sea algo tipo el proyecto Bluebeam. ¿Qué es el proyecto Bluebeam? Por si usted no lo sabe y no se dedica a leer teorías conspirativas como un demente como yo. Se lo explico, o sea, resumen ejecutivo más o menos al punto. Básicamente se presume que es un proyecto que llevan intentando cocinarse las agencias de inteligencia estadounidenses desde hace mucho tiempo, por el cual se plantea crear una invasión extraterrestre falsa. Así como lo acaba de decir, ojo. O sea, ¿cuál es el plan de los Estados Unidos? O por ejemplo de las élites, como si usted ya lo ha escuchado antes, que se quiere crear el nuevo orden mundial, donde haya unas élites específicas controlándolo absolutamente todo, con una sola moneda, con un solo idioma, con una sola religión, el nuevo orden mundial, básicamente. La conspiración definitiva, lo que se quiere lograr. Se dice que en los Estados Unidos hay un proyecto por el cual se quiere llegar a esto, como creando una invasión alienígena falsa, en base a cómo, escúchese esto, en base a, por ejemplo, a proyectar hologramas de naves extraterrestres en el cielo para que todo el mundo se cague, se asuste, y así obviamente, como lo decía Reagan, creo que fue Reagan en una conferencia de la ONU, decía: alguna vez me he llegado a preguntar qué sucedería si enfrentáramos una amenaza extraterrestre. Tal vez sea la única manera de que todos nos unamos como humanidad frente a una misma amenaza o propósito, y sea lo que nos una. Tal vez eso sea lo único que falte para que nos unamos, una amenaza exterior.
Bueno, el objetivo final de este proyecto sería esto, causarle a la población un miedo tan grande a esa amenaza exterior que por fin como humanidad decidamos todos darles el poder a X o Y personas para encarar la situación. Loquísimo, obviamente suena a Giorgio Tsoukalos de Alienígenas Ancestrales, claramente que sí. Dicho eso, gobierno de los Estados Unidos, que por medio de papeles desclasificados de la CIA, o sea, esto no es inventado, son archivos que se han desclasificado de la CIA, por el cual se ha demostrado que esta gente ha sido capaz de meterse en proyectos para crear golpes de Estado, para derrocar gobiernos en función de lo que ellos llaman seguridad nacional, crear proyectos por los cuales se experimentó con personas y se usaron datos de los científicos nazis que experimentaron con personas de una manera bárbara, como usted probablemente ya sabe, para llegar al control mental y concluir a lo que sería el control de masas. Si no sabe de esto, le invito a que investigue sobre el proyecto de MKUltra. Un gobierno que ha sido capaz de inventar guerras por ganar el control de cosas como el petróleo, ese tipo de cosas. Lo veo capaz a un gobierno así, capaz de crear algo como el proyecto Blue Beam. La verdad es que sí. No sé qué tan fantasioso como lo pintan, como proyectar hologramas de naves extraterrestres en el cielo, pero y tampoco estoy diciendo que sea el caso, que creo que este sea el caso, pero tampoco me parece, o sea, si ya estamos empezando a plantear la posibilidad de que el día de mañana los extraterrestres se manifiesten, si ya estamos llegando a esas posibilidades, también tenemos que empezar a ponderar las otras. De que tal vez, solo tal vez, si tú estás viendo que el gobierno estadounidense, que son los magos, los reyes y los genios de la manipulación de la información, de un día para otro estén dejando que toda esta gente diga, sí, la verdad es que yo sé de la existencia de extraterrestres, sospecha. No estoy diciendo que pienses ahora que todo es mentira, pero sospecha porque la gente poderosa siempre tiene una agenda detrás. Me dirás, y bueno, ¿de qué se puede beneficiar el gobierno de los Estados Unidos diciendo este tipo de cosas? Bueno, para ponerte un ejemplo, yo no sé si se acuerdan que cuando Donald Trump fue presidente de los Estados Unidos, él prometió y hizo una promesa o hizo una declaración de que iba a revelar muchos documentos relacionados con la CIA que estaban clasificados y que le parecía que era menester que esa información fuera parte del gobierno de los Estados Unidos, y mucha gente se volvió loca porque pensaban que iba a ser cosas extraterrestres. Al final me preguntan qué sucedió porque no me acuerdo. Pero por ejemplo a mí se me ocurre que Donald Trump, que si ya no lo sabe, el tipo está queriendo volver a la Casa Blanca, queriendo volver a lanzarse. Este tipo de estrategias, por ejemplo, podrían ser utilizadas, por poner un ejemplo súper loco, por el Partido Republicano, para venderle la idea a la gente que con una gobernación como la de Trump van a tener más transparencia y que el gobierno va a ser más abierto para hablar de este tipo de cosas, a diferencia de la cantidad de gobiernos demócratas que pues, siempre han querido pintarlos como los que guardan muchos secretos, ¿no? Y así básicamente quedamos como en el principio. ¿Qué podemos sacar de lo que dijo David Grush? David Grush pues es un tipo que lleva ya, diría yo, 4 años exponiendo todo esto frente a las cámaras. Es una persona que, por lo menos este caso sí me parece extraordinario, porque es una persona que está hablando de ovnis, pero que en sus papeles, en su hoja de vida, en su currículum, realmente tiene una potestad gigante para hablar de esto, enorme. Y a pesar de que sospecho de que hay dobles intenciones detrás de esto, muy adentro sí me gustaría que todo lo que están diciendo sea verdad, y que quién sabe, que probablemente en el tiempo que a mí me quede de vida, y ojalá en el tiempo de vida que le quede a usted, podamos ser partícipes del momento histórico en el cual se nos revele que hemos tenido contacto con marcianos. Eso sería increíble, sería la polla. Pero bueno, ya dejando ese tema a un lado, pasamos al siguiente temita. Y hoy estamos de conspiranoicos y quería hablar de un tema súper denso.
súper denso. Tema pesadito, pero también me parece bastante interesante. Absuelven a Kevin Spacey de los cargos que tenía por agresión y abuso sexual. Por si no lo sabe, vamos a intentar hacer un resumen. Kevin Spacey es un actor leyenda en Hollywood. En su momento, Kevin Spacey era considerado básicamente el actor de actores, el capo de capos, ¿sí? Tipo muy famoso, que si usted no lo ha visto, dos ahorita que se me ocurren: Seven, la película que es con Brad Pitt y Morgan Freeman, donde investigan a un asesino en serie que termina siendo Kevin Spacey, y la serie House of Cards, donde él es el protagonista encara el papel de Frank Underwood, un tipo que por medio de artimañas políticas termina haciéndose con la presidencia de Estados Unidos. Buena serie, la recomiendo, está muy chula. Pues el tipo, para resumir un poquito la vida de Kevin Spacey, él fue hijo de un padre que básicamente era un neonazi. Creció más o menos en un hogar complicado, todo el tiempo se estaba mudando, de niño era como muy inquieto, bla 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 bla. Entonces, en su proceso de crecimiento se acercó al teatro, se acercó a la actuación. Digamos que fue la manera por la cual él se sintió libre, sintió que su personalidad, su energía podía fluir, ¿no? Y se dedicó a eso, siendo increíblemente exitoso, captando la atención de las cámaras de televisión y cine rápidamente, volviéndose el actor como le estaba diciendo ahorita, el actor del momento. Pues, ¿qué sucede con este tipo? Cuando estando casi en la cima de su éxito, un actor llamado Anthony Rapp lo acusa por un incidente que sucede en el 86, en el cual cuenta que estuvo en una fiesta, ahorita pues no sé, fiesta de Los Ángeles, Hollywood, no sé dónde fue, pero en una fiesta en la misma en la que estaba Spacey, y al parecer Spacey lo llevó a una habitación donde se recostó con él, donde hubo tocamientos. Él dice que no hubo, o sea, que el acto no se llamó a consumar como tal, traducción, no hubo penetración, pero pues que sí se sintió pues abusado, ¿no? Después de eso, después de que salió el Anthony Rapp, todo esto sucede en medio del boom del movimiento Me Too. Salen otros 15 a denunciarlo. Y o sea, haciéndola rápida, el resumen: a Kevin Spacey se le viene el mundo abajo. Lo sacan de sus series, no le vuelve a sacar otra película. Básicamente le hacen un juicio público en el cual queda culpable, teniendo en cuenta de que todavía no ha habido el debido proceso legal, ¿no? Pues bueno, entrándonos en lo turbio, pues el tipo, como les decían, le quitan sus papeles, lo matan, o sea, su personaje directamente lo matan en la serie House of Cards, y el tipo saca un video que es súper loco. Usted no lo ha visto, vaya y véalo, búsquelo en YouTube, póngale Let Me Be Frank. Traducción diría déjame ser franco, pero también eso es como una barra, un doble sentido, porque Frank es el nombre de Frank Underwood, su personaje de House of Cards. Donde, o sea, en resumen, en el video muy interlineado, él pasándose por los huevos básicamente que lo hayan sacado de la serie, tomándose toda la licencia del mundo, diciendo yo le di a ese personaje, lo uso cuando se me dé la puta gana. Actúa como Frank frente a la cámara haciendo un monólogo donde, o sea, entre líneas tienes que leer lo siguiente. O sea, los mensajes que das son súper crípticos, subliminales, pero básicamente lo que le está diciendo a la cámara es: si yo no pagué por las cosas que hice, que de verdad hice, olvídense que voy a pagar por las cosas que no hice. Lo cual es bastante interesante porque en 2010, cuando yo lo vi en su momento, me pareció un cierto tipo de amenaza, porque ahorita vamos a hablar del tema de las redes de pedofilia en Hollywood y la gente que tiene mucho poder y que está metido en estas cosas. Me pareció como un tipo de amenaza a este tipo de élites, porque a mí se me hace que, a pesar de que sí creo que lastimosamente Kevin Spacey ha estado metido en cosas turbias, no creo que sea el peor de todos ni de cerca. Creo que ha cometido sus errores. Y siento que esto también pasó con Harvey Weinstein.
cuando sellaron a Harvey Weinstein. Había mucha gente que decía que sabía sobre estos temas, que Harvey Weinstein nada más fue un cordero de sacrificio. Que como el movimiento Me Too estaba realeta, y básicamente en Twitter los actores estaban cayendo como pájaros, lo que hizo la industria de Hollywood fue entregar a Harvey Weinstein como un sacrificio, como decir, mira, estamos tratando de corregir nuestros errores, estamos encarcelando a esta gente indeseable, seguimos siendo una buena institución. Y que básicamente con Kevin Spacey se quiso hacer lo mismo, y el tipo salió básicamente con ese video. Yo cuando vi ese video, a mí la impresión que me dejó es que Kevin Spacey le estaba diciendo a esta gente que controla este tipo de vueltas retorcidas, como, si yo me voy para la cárcel, canto como pájaro. O sea, si me bajan a mí, yo me los bajo a todos ustedes. Lo cual es increíble porque los juicios quedan suspendidos contra él. Y al final quedan como unos pocos casos abiertos donde él está denunciado. Y pasan cosas que a mí no me parecen coincidencia. O sea, esto que pasa acá ya me parece nivel suicidio de Jeffrey Epstein. Linda Culkin, una mujer que al parecer fue testigo de uno de esos casos donde Kevin Spacey se fue visto con un menor, tales. La vieja muere en un accidente de tránsito. Un masajista que también acusó a Spacey de improperios muere también. Causa de muerte no esclarecida todavía, o por lo menos no que yo sepa. Ari Ben, un tipo que es ex esposo de la princesa de Noruega, creo que en ese momento era princesa, todavía no reina, que también acusó a Kevin Spacey de tocamientos impropios, muere en su casa, supuestamente de un suicidio. Y así de la noche a la mañana, en cuestión, o sea, no sé, esto no sé en cuánto sucedió, es un decir, pero así de un momento a otro, todos los casos contra Spacey quedan cerrados, porque todos los testigos importantes mueren. Cosa, o sea, ya para el INRI poner la cerecita sobre el pastel, el tipo vuelve a sacar otro video. Otra vez actuando como Frank. Donde tiene un porte bastante de victoria, bastante de ganador. No pudieron conmigo. Y dice que cuando una persona te hace daño, es que esto es increíble, cuando una persona te hace daño, tú estás en tu derecho de devolverle el golpe en el momento, o puedes esperar pasivamente en las sombras y matarlos con gentileza. Imagínate decir eso después de que los mayores 3 testigos en tu caso, en tu contra, se mueren en circunstancias misteriosas. A ver, el círculo de pedofilia en Hollywood. Creo que a estas alturas de la vida, después de ver casos como los de Harvey Weinstein, después de ver todos los nexos que tenía Jeffrey Epstein, después de miles y miles de declaraciones que han salido de artistas, no solo en el mundo de la música, sino en Hollywood. Estamos hablando que, por ejemplo, ahorita se me viene a la cabeza Elijah Wood, el tipo que actuó de Frodo en El Señor de los Anillos, ha querido denunciar este tipo de cosas muchas veces. Mel Gibson también ha hablado de esto varias veces. Está claro que en este mundo, en este submundo del poder, de la riqueza, de la fama, suceden cosas muy escabrosas. Que hay redes de pedofilia en este tipo de, no sé cómo decirlo, de entornos, eso está clarísimo. Lo que me parece increíble es la manera por la cual parece que esta gente se maneja. Porque botan a una gente a la hoguera, pero después se esfuerzan mucho por encubrir a otros. Un tipo como Spacey que lanza un mensaje subliminal amenazando que básicamente si se va él, se bajan todos. Y que después básicamente casi que por un acto divino todas las personas
las cuales tienen en sus manos el poder de llevarlo a la cárcel, se mueran, se me hace que es como si el mensaje haya llegado a las élites de manera clara, como si hacemos que este man se vaya a la cárcel nos jodemos todos. De la misma manera como pasó con Epstein, muchachos. Vamos a abrir los ojos. Si usted a día de hoy todavía piensa que Jeffrey Epstein se suicidó en la cárcel, por favor, levántese, bájese, tome un tecito en su cocina y reflexione sobre la vida, porque no se puede ser tan inocente. O sea, un tipo que claramente tiene información horriblemente sucia de gente muy poderosa, que está en una celda antisuicidios, donde básicamente tú no puedes saltar para ahorcarte, que estaba a puertas de declarar y seguramente de hacer un trato con la justicia para reducir su pena, con tal de cantar como canario, de repente salga asesinado en la cárcel. Es que eso claramente el tipo no se suicidó, lo suicidaron. O sea, por favor, ya aquí ni siquiera se me hace necesario recurrir a ningún tipo de teoría conspirativa. Esto es casi que aritmética. 2 más 2 son 4. ¿Sí? Es azul igual a pintura. ¿Qué es? Pintura azul. Así de sencillo. Entonces, parece increíble. Primero, que a día de hoy estas cosas sigan pasando, porque seguramente siguen sucediendo. Estamos hablando que, por ejemplo, volvemos al caso de Jeffrey Epstein, que es básicamente el centro neurálgico por el cual había un sistema de trata de menores, de prostitución, de tráfico increíble. Y esa red fue la que más se inmiscuyó en los sectores del poder político de Estados Unidos. Jeffrey Epstein se muere, por lo tanto el tipo no puede hablar. Las pruebas que encontraron claramente no las van a arreglar. A duras penas encontraron este registro de los aviones que entraban y salían de su isla, de las orgías pedófilas asquerosas, donde, por cierto, si no lo sabía, aparece el nombre de un querido expresidente de nuestro país, Andrés Pastrana. No sé. Nunca van a sacar esas pruebas. Ghislaine Maxwell, que era su mano derecha. Yo no sé si usted sabía, pero esa vieja ya la procesaron, ya la juzgaron, ya le tomaron testimonio. Porque usted no sabe nada de esto, porque le hicieron a puerta cerrada. Por eso nadie se enteró de eso. La vieja seguramente consiguió un trato por el cual descabezó quién sabe a cuánta gente, y probablemente en los siguientes 5 o 6 años nos vamos a enterar que la vieja apareció muerta quién sabe dónde. ¿Qué se puede hacer frente a estas situaciones? La verdad no lo sé. Porque digamos, supongamos en el caso de Kevin Spacey, que sí era culpable de todo lo que se le acusó, y que nada más sacando un video amenazando a la gente poderosa le resolvieron el problema así. ¿Qué se puede usted esperar? ¿Qué garantía se le puede dar a las víctimas, a la gente afectada, cuando la gente que tiene tanto poder es imposible tocarla? Cuando la verdad tiene que salir a la luz, la dejan bajo llave. Mucha gente que critica y dice, por ejemplo, me acuerdo cuando pasó el movimiento Me Too, que tuvo sus cosas muy positivas y negativas. Positivas, el hecho que Harvey Weinstein se haya ido a la cárcel. Negativas, que haya terminado gente como Johnny Depp afectada brutalmente por gente loca como Amber Heard. A pesar de que tiene sus cosas positivas y negativas, definitivamente el movimiento logró que se destaparan muchas cosas, pero la mitad se oculta y ni siquiera lo sabemos. Yo no sé si usted lo sabía, pero existe el rumor que cada vez toma más fuerza, cada vez al parecer está más fundamentado como teoría conspirativa más que cualquier otra cosa, ¿no? Que a los niños se les busca por sacar una droga de la sangre de ellos llamada adrenocromo. O sea, imagínense, no voy a andar en este tema porque ahorita no es el día ni el momento para hablar de eso, pero imagínense hasta dónde pueden llegar las cosas. Imagínense que algo así fuera real, que el día de mañana se logre demostrar
que a los niños se les secuestra, se les tortura, se les viola y esto con el objetivo de generar una droga para las élites, imagínense. Repito, esto usted va desarrollando esta idea y puede terminar en lugares muy locos y muy conspiranoicos, pero estamos hablando del mismo país que ha hecho golpes de estado bajo las sombras, que ha hecho asesinatos a mansalva debajo de las sombras, que ha hecho invasiones de países sabiendo exactamente lo que tenían que hacer. Es que nada más hablemos de Osama Bin Laden. Osama Bin Laden fue Osama Bin Laden porque fue entrenado por la CIA, ¿sí? Entonces, de Estados Unidos te puede esperar lo que quiera en cuanto a este tipo de cosas, lo que quiera. No se olvide Wikileaks y de todo lo que salió de Wikileaks, no se le olvide. Nosotros tenemos muy poca memoria. Estamos en la era donde las noticias son tan impactantes, tan increíbles y tan rápidas que hemos perdido la capacidad de sorprendernos. El día que David Grush, que estamos hablando ahorita, de David Grush, que salió a hablar sobre los ovnis, eso pasó hace 2-3 días. Honestamente yo como individuo pienso que se debería estar hablando más de eso. La gente ya no está hablando, la gente volverá a hablar de eso cuando haya otra declaración en el Senado. Y le prestaremos atención un día y después pasaremos a ver por qué mierdas Raúl Alejandro le metió los cachos a Rosalía, o no sé, no me interesa, no me importa. Pero así funciona la dinámica hoy en día. Y es triste porque estamos perdiendo la capacidad de sorprendernos. Pero bueno, y vamos a acabar yéndonos un poquito a la tierrita. Vamos a acabar hablando de nuestro querido país Colombia. Y vamos a hacer un paralelismo. Como le estaba diciendo yo ahorita, en Estados Unidos se está armando la gorda a nivel político porque pues se está saliendo a la luz la verdadera persona que es el hijo del presidente Joe Biden. Pues bueno, acá estamos viendo una situación más o menos igual. Resulta que a pesar de que Petro está teniendo un gobierno bastante difícil de pilotear, que tiene bastantes enemigos, que ha tenido muchas piedras en los zapatos, últimamente su propia sangre, su propia calaña, su propia familia ha demostrado ser el peor aliado que ha tenido. Su hijo, a ver, el hijo de Petro se casó con una chica llamada Dai. Llamémosla Dai de momento. La vieja, pues bueno, ellos se casaron, feliz vida, todo lo que quieran. Al parecer terminan su relación por una infidelidad de Nicolás Petro, el hijo de Petro. Y semanas después de esto, Revista Semana saca una entrevista con la ex esposa de Petro, que esto todo bajo el concepto de que ya se tenía la sospecha de que el hijo de Petro tenía ciertos nexos con el narcotráfico de la costa para conseguir, pues, sí, favores políticos, votos, financiación de campaña. Usted ya sabe cómo funciona esta cosa acá, ¿no? Pues bueno, de ahí revela unos chats donde se demuestra, se ve claramente que ambos son conscientes de que se están recibiendo dineros de cierto tipo de personalidades, de entidades, las cuales no llegaron a la campaña de Petro. O sea, los dineros los recibió Nicolás Petro al parecer como mediante, pero nunca llegaron a la campaña. ¿Qué pasó con esa plata? Al parecer el muchacho se la mecateó en cositas. ¿De dónde venían este tipo de recursos, de dinero, de fuerza económica? Al parecer del narcotráfico y de políticos poco deseables, ¿no? ¿Qué pasa? A ver, hablemos de Nicolás Petro un poco. Nicolás, él intentó ir por la gobernación del Atlántico. Curiosamente lo hizo contra una vieja llamada Elsa Noguera, que fue jefa de DAI, o sea, de la que era su novia en ese momento, y madrina de hijo de DAI. O sea, imagínese, con Pedro Name, que bueno, de eso no vamos a hablar ahorita, tampoco le vamos a prestar mucha atención. Petro, el Nicolás Petro es curioso porque de hecho él ha criticado a su padre en bastantes ocasiones respecto a las decisiones que él ha tomado, y se vieron un montón de situaciones raras. Obviamente desde que Petro entró a esta carrera presidencial el año pasado, pues Nicolás se vio, obviamente la situación entre ellos tenía que verse un poco mejor, pero con lo de Nicolás se le da las manos porque es que al parecer
mm, el Nicolás se vio involucrado por resultado de estos chats que han salido a la luz. Se demuestra que estuvo, por ejemplo, en contacto con Nicolás López Sierra, creo que se llama el tipo, que él fue digamos que un contratista, y se sabe, o sea, él de cigarrillos, él se le conoce como el contrabandista de cigarrillos porque estuvo involucrado en un caso de enriquecimiento ilícito por el tráfico de cigarrillos. Se fue procesado, ha cumplido condena si no estoy mal, pero ya está libre. Si no estoy mal, creo que se está intentando volver a meter a la movida política en Colombia. Y por medio de estos chats se sabe que recibió 600 millones de pesos por parte de este tipo. También de Alfonso Soca, que es un político corrupto. No vamos a entrar otra vez en detalles de por qué lo es, pero se sabe que el tipo es un corrupto. También en estos chats se ve que el ministro del Interior se habló de darles unos cupos, y en ese mismo chat como que se identifica que esos cupos básicamente lo que están hablando es darle fuero político a X o Y familiar, ¿sí? Favores políticos, corrupción básicamente. Y aquí en este caso hay cosas bastante curiosas, porque, o sea, al parecer Dai se entera de esto, ¿sí? Termina con Nicolás Petro, se separan. Al parecer Dai, hay fuentes que aseguran que Dai le advierte a Petro, porque al parecer Petro es absolutamente inconsciente de todas estas maldades que hace su hijo. Le informa a Petro que su hijo se está metiendo en vueltas raras. Curiosamente, en ese mismo periodo de tiempo, que al parecer estamos hablando más o menos febrero, Petro le dan instrucción a sus ministros que si hay miembros de su familia que se están acercando a ellos para X o Y motivos, que los tienen que ignorar, que no se metan con su familia. Curioso, ¿no? Parecer, para estas alturas de la historia, Petro ya tenía la información de que su hijo estaba metido en vueltas raras, pero al parecer no dijo nada. Meses después, al parecer le informan a Petro de que está a punto de salir algo que se va a demostrar que definitivamente su hijo está involucrado con cosas del narcotráfico, con políticos corruptos. Entonces él sale a decir a luz pública que le pide a la fiscalía que investiguen a sus dos hijos. Entonces se produce la investigación y ahí es cuando empieza todo esto. Entonces aquí hay varias cosas que analizar. Primero, este país es una mierda. Conclusión 1 y la más fácil. Conclusión 2. Petro está demostrando ser un político de mano dura, ser un político crítico, pero al mismo tiempo obviamente no puede evitar ser padre, porque estoy bastante seguro de que Petro ya tenía esta información antes, de que su hijo estaba metido en cosas malas, que no quiso decir nada y que no fue sino hasta que le dijeron: venga, esto va a explotar en algún momento, lo más probable es que vaya a explotar pronto, y le va a explotar en la cara, cúrese en salud. Entonces, por eso decidió tomar estas medidas de decirle a la fiscalía que investiguen a sus hijos y a sus ministros, de que no se metan con su familia. Pero al mismo tiempo, yo creo que la reflexión que quiero sacar hoy respecto a esta noticia de Petro es que definitivamente lo que ha demostrado la gobernación de Petro es que los peores enemigos que tú puedes tener en tu vida son los mismos que dicen ser tus aliados. Todas las piedras que ha tenido Pedro en el camino han sido por alianzas políticas que hizo, que le están saliendo del culo. Y esto es nada más darle papayazos a la gente que quiere detractarlo, porque estamos hablando de que ahora el proceso por el cual se va a determinar si su hijo es inocente o no es inocente está en manos del fiscal Barbosa, que ese tipo ya ha tenido enfrentrones con Petro, entonces tiene todas las de perder. El mismo Petro ha salido a decir: le pido a la fiscalía que haya garantías para mi hijo, pero también que se aplique el peso de la ley, que si se tiene que generar una condena, un castigo, que se haga, ¿no? Esto es bastante interesante, me parece, también porque
siento que la fiscalía está queriendo también hacer una especie de tipo show en esto, obviamente aprovecharse de la controversia para manchar la imagen, porque nada más hay que empezar a hablar de que la fiscalía básicamente se los llevó. Y lo cual no tiene sentido. O sea, la fiscalía los capturó estando en la costa, creo, no me acuerdo dónde estaban, creo que estaban en Barranquilla, pero no estoy seguro ahorita. Es que llegaron al lugar donde se encontraron ellos y se los llevaron, los metieron en una camioneta, los llevaron a un avión, lo trasladaron a Bogotá, lo cual me parece curioso porque una orden de captura se hace cuando una persona está envuelta en un caso, sí, de ilegalidad y criminalidad, pero la orden de captura se da cuando hay una fuerte sospecha de que va a haber una destrucción de evidencias que son claves para la conclusión del juicio, o B, que se tenga una prueba fuerte de que la persona que está siendo objeto de investigación se va a escapar del país. Y hasta donde sabemos, hasta donde la fiscalía nos ha querido decir, ninguna de las dos cosas están sobre la mesa. Entonces, yo creo que a día de hoy, porque todavía no sabemos nada, esto es un caso in the making, está en el proceso. Mientras que yo estaba hablando, puede que estén saliendo cosas, puede que no lo sé. El caso es que creo que podemos decir que las acciones de la fiscalía respecto al hijo de Petro fueron exageradas, porque hasta donde sé, de hecho el tipo estaba colaborando con la justicia. Y siento que eso que hizo la fiscalía fue como un intento de querer hacer ver el entorno Petro más débil. A mí me dejó con esa impresión de que se le está desmontando el chiringuito, lo cual no se me haría raro. Aquí en Colombia ese tipo de estrategias políticas son muy usadas. Pero también me parece también un tipo de justicia poética, porque cuando Petro, antes de ser presidente, era el amo y señor del juicio de valor moral aquí en Colombia, él, por ejemplo, exigió la renuncia de Martuchis, de Marta Lucía Ramírez, porque su familia se veía envuelta también en cosas, en negocios ilegales y escabrosas. Y resulta y acontece que en ese mismo reclamos él dice: a mí ustedes nunca verán a mi familia involucrados con este tipo de personas, de personalidades. Y mire, señor Petro, por mucho hablar, lo que le pasa. ¿Qué podemos concluir de esto? Porque ya para ir cerrando el episodio. Primero, como ya le he dicho, Colombia es una mierda. Segundo, tenga mucho cuidado con quién se cuadra. Cuando se vaya a cuadrar con alguien, trate de visualizar cómo es esa persona después de una ruptura, porque puede que le explote en la cara, en especial si es político. C, tus peores enemigos normalmente inician como tus mejores aliados. Y D, la más clásica y la que siempre vamos a concluir: en este país la corrupción está donde mires. Donde mires, en este país hay corrupción, lo cual es bastante triste, pero bueno, esperamos a ver qué pasa con el caso de Nicolás Petro. Creo que van a encontrar pruebas que lo incriminan, y creo que probablemente eso vaya a ser de los golpes más fuertes que vaya a recibir Petro en su administración. Esperar a ver qué sucede. Muchas gracias por escucharme, muchas gracias por estar acá otra semana. Nos veremos la otra para hablar de temas más interesantes, más chéveres, más bonitos. Descanse, vaya, abrace a su familia. Un abrazo a todos y hasta pronto.